Vladimir Putin, nacido el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, ahora San Petersburgo, Rusia. Fue hijo de Vladimir Spiridonovich Putin, un recluta en la Marina Soviética, y María Ivanovna Putina, trabajadora en una fábrica. Es un abogado y político ruso, actualmente presidente de Rusia, cargo que ocupa desde 2012 y anteriormente desde 2000 hasta 2008. Putin comenzó sus estudios en la escuela número 193 en Callejón Vasco, cerca de su casa. A los 12 años comenzó a practicar sambo y judo. En su tiempo libre, disfrutaba leyendo las obras de Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. En 1970 estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, graduándose en 1975. También estudió alemán y lo habla como segundo idioma. Ese mismo año, Putin se unió a la KGB y se formó en la escuela, trabajando posteriormente como oficial de inteligencia exterior durante 16 años, hasta renunciar en 1991 para luego comenzar una carrera política en San Petersburgo, ya que no quería ser parte de la inteligencia en la nueva administración. Se mudó a Moscú en 1996 para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin. Se desempeñó como director del Servicio Federal de Seguridad y secretario del Consejo de Seguridad, antes de ser nombrado primer ministro en agosto de 1999. Después de la renuncia de Yeltsin, Putin se convirtió en presidente interino y en menos de 4 meses fue elegido de forma absoluta, resultando victorioso en las elecciones presidenciales de Rusia del 2000 y volviendo a ser electo para el cargo en 2004. Durante su presidencia hubo altos índices de crecimiento económico, con un incremento del 72% en el PIB y un decrecimiento en un 50% de la pobreza. No obstante, debido a las restricciones de la Constitución de la Federación de Rusia, no podía aspirar a un tercer periodo consecutivo, por lo que apoyó la candidatura de Dmitry Medvedev para la presidencia, quien ganó las elecciones presidenciales de Rusia de 2008, y designó al propio Putin como presidente del gobierno de Rusia. Candidato por Rusia Unida en las elecciones presidenciales de 2012 para un tercer mandato, el 4 de marzo de 2012 Putin consigue la victoria en primera vuelta. El 24 de febrero, Putin anunció en un discurso televisado una operación militar especial en Ucrania, lanzando una invasión a gran escala. Dijo que el propósito de la operación era proteger a la gente en la región predominantemente de habla rusa de Donbass que según Putin, desde hace 8 años se han enfrentado a la humillación y el genocidio perpetrados por el régimen de Kiev. Esta invasión precipitó una gran crisis internacional y varios países presentaron una serie de sanciones económico-financieras contra Rusia. Por ejemplo, se limitó el acceso a bancos rusos y créditos internacionales, se presionó a las empresas rusas en los mercados bursátiles internacionales, hubo una paralización de los activos del Banco de Rusia y de bancos públicos y privados, se impusieron sanciones contra líderes políticos y oligarcas rusos, y se prohibió la movilidad de las aerolíneas rusas, entre otras. A escala mundial, la invasión y las sanciones asociadas provocaron una notoria reducción del comercio internacional y un fuerte aumento de los precios en alimentos y energía. El 4 de marzo, Putin promulgó una ley que introduce penas de prisión de hasta 15 años para aquellos que publiquen información falsa sobre el ejército ruso y sus operaciones, lo que llevó a algunos medios de comunicación en Rusia a dejar de informar sobre Ucrania. Debido a los ataques por parte de Rusia a Ucrania, se produjeron manifestaciones alrededor del mundo para que se dé un fin a la guerra.